y por su misericordia. Amén. Por eso que el Señor se nos va revelando de día en día, ¿verdad? Y por esa gracia y por esa misericordia del Señor es que tú y yo hoy estamos aquí. Amén. Vamos a dirigirnos al libro de Oseas. El libro de Oseas, capítulo 11. El Señor me ha estado ministrando bastante esta palabra desde hace un tiempo. La palabra es fuerte, hermanos, pero es necesaria. Amén. La palabra como título tiene: su misericordia me guía al arrepentimiento. Amén. Su misericordia me guía al arrepentimiento. Pero antes de darle continuidad a la palabra, como he dicho inicial, me gustaría definir en primer lugar a qué la palabra se refiere cuando habla de misericordia, ¿verdad? Y dice el término de misericordia en Hebreos, quiere decir que representa el deseo de compartir incondicionalmente la voluntad de dar todo de sí mismo y la generosidad sin límites. Amén. El deseo de compartir incondicionalmente. Y cuando lo que estamos aquí estamos claros de que el Señor de manera incondicional nos ha amado a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Porque el Señor no miró lo que tú y yo éramos anteriormente, sino que sin importar, Él nos amó a pesar de lo que éramos. ¿Para qué? Dice que nos tomó de aquel mundo para traernos hacia su luz admirable. Amén. Entonces, sigue diciendo la descripción. Dice: la extrema compasión, en un sentido más intuitivo y espiritual, asume el significado de acto gratuito y espontáneo de amor y bondad. Amén. Un acto gratuito de amor y bondad. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros éramos merecedores de la misericordia de Dios. Por el contrario, éramos dignos de la muerte. Mas sin embargo, el Señor hizo algo para que tú y yo estuviéramos aquí. Porque eso es algo que tenemos que entender en el Evangelio. Las religiones te enseñan a ti que tú tienes que hacer algo para acercarte a sus dioses. Si quieres acercarte al Dios del Islam, tienes que hacer lo que te indica el islamismo. Si quieres hacerlo con Buda, tienes que hacer lo que te indica el budismo. Si te vas por el ocultismo, tienes que hacer lo que te indica el ocultismo. Pero lo que es en el Evangelio tú no tienes que hacer nada para acercarte a Jesús, sino que Jesús hizo algo para acercarte a ti. Jesús hizo algo para acercarte a ti y para acercarse a mí. Que fue que el Padre ve que ninguno de nosotros éramos dignos de su perdón, ¿verdad? Por nuestras faltas, porque lo fallamos constantemente. Entonces el Señor Jesús se quitó su manto de gloria, su manto de Dios, dice que se vistió como un hombre, para venir a aparecer como uno cualquiera de nosotros. Mas sin embargo, dice la palabra que lo hizo sin pecado. Y esa es la diferencia. Entonces, eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo para acercarse a tu vida y a mi vida. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. El libro de Oseas, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Y la palabra tiene como título: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Entonces, la palabra se lee en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Esa es la palabra de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y cuando la palabra habla de muchacho, está haciendo la alusión a que era inexperto, ¿verdad? Una persona que no tenía el conocimiento vasto de Dios. Mas sin embargo, el Señor no te cambió a ti, ni me cambió a mí para amarnos, sino que desde un principio Él nos amó. Y como dice la palabra aquí, dice que de Egipto lo llamé. ¿Para qué? Para sacarlo de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el Señor Jesucristo desde un principio está mostrando su amor incondicional con cada uno de nosotros. El Señor no mira de dónde tú vienes, de qué tú has hecho o cómo tú has caminado, sino que Él mira lo que Él puede hacer en ti. Ahora, cuando el Señor te llama, tú tienes que darle entrada para que
para que entre a su vida, porque el Señor es un caballero, y como decía la canción, Él pudo crearnos, ¿verdad? Que nosotros obligatoriamente nos adorásemos. Sin embargo, el Señor no lo hizo así, sino que Él nos llama, pero también espera que haya una respuesta de parte nuestra para aceptarlo en nuestras vidas. Entonces, como dice la palabra aquí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y mira cómo lo llama mi hijo. ¿Sabe lo que da para la palabra de Egipto? Representa a lo que es el mundo y el sistema de esclavitud, ¿verdad? Mas sin embargo, desde ahí, el Señor tenía un propósito con cada uno de nosotros. Dice que nos llamó desde allá para traernos hacia acá, hasta su milagro. Entonces, continúa diciendo la palabra ahí: cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecía salmerios, ¿verdad? A pesar de que el Señor le mostró ese amor, dice que nos sacó de allá, dice que nosotros, mientras Él más cercano a nosotros más nos apartamos de Él. Porque esa es una cualidad innata que tiene todo ser humano. Todo ser humano está siempre predispuesto a darle la espalda al Señor. A pesar de que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, nosotros constantemente fallando. Sin embargo, tenemos que arrepentirnos de esa vana manera de vivir que tenemos. ¿Por qué? Porque mientras el Señor nos daba tanto amor, ¿qué pasaba? Dice la palabra aquí que mientras más Él nos llamaba, tanto más se alejaba. ¿Por qué? Porque el amor tiene que ir acompañado del carácter. Dios no puede ser completamente amor, porque si es completamente amor, entonces va a pasar por alto todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados. Pero tampoco puede ser completamente carácter, porque si es completamente carácter, entonces ninguno de nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna, porque en este cuerpo natural humano no podemos hacerlo, porque vivimos pecando constantemente. Mas sin embargo, el Señor hace un balance ahí de lo que es el amor y de lo que es el carácter. ¿Para qué? Para llevarnos ahí, para ir moldeándonos. Cuando tengamos que utilizar el amor para perdonarnos, nos perdona, pero también cuando tenga que utilizar el carácter para castigarnos, para cualquier cosa, para que volvamos a Él, entonces Él lo utiliza. ¿Para qué? Para que tú y yo no nos perdamos. Entonces, como decía él, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían salmerios. Y a lo mejor hoy podemos decir que ya no estamos practicando esos antiguos rituales, pero cuando estamos viviendo de cabeza, metidos en el pecado, en la idolatría, en la fornicación, en las mentiras, en el enojo, en el ego, en tantas cosas, ahí estamos ofreciendo sacrificio a esos ídolos que hay ahí. Sin embargo, el Señor está demandando de cada uno de nosotros que nos volvamos de esa mala manera de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que, aparte de darnos su amor, también tiene que mostrar su carácter. Y le pongo un ejemplo sencillo. Cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó en el jardín del Edén. El hombre no tenía necesidad de una casa, no tenía necesidad de qué vestir, no tenía necesidad de qué comer, porque dice la palabra que Dios lo creó sobre todas las cosas. Y le dijo que se enseñoreara de toda aquella creación que Dios hizo, pero le dio una condición. Dijo: de todos los árboles puedes comer, menos de este árbol. Del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el Señor, el hombre, de todas las cosas que tenía la permitida, dice que se enfocó en una, que fue el árbol. ¿Por qué? Porque el hombre está inclinado siempre al pecado, de acuerdo a la concupiscencia. Entonces, por eso es que el Señor tiene que castigarnos de vez en cuando. A veces el Señor muestra por un lado su amor, pero también por otro lado tiene que castigarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra ahí. Atención al versículo 3. Yo por todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y no conoció que yo le cuidaba. Y yo puedo ver aquí, como dice, tomándole del mismo brazo, de los brazos, ¿verdad? Yo puedo visualizar aquí la imagen de un padre enseñando a andar a su hijo pequeño, ¿verdad? Y viendo que a pesar de que el niño va caminando, comete errores y se cae, pero el padre vuelve y lo levanta, y vuelve y se cae, y el padre vuelve y lo levanta, hasta que aprenda, ¿verdad? Entonces, dice que el Señor nos tomaba de las manos, ¿verdad? Dice, enseñándonos, dice, y no conoció Efraín que yo le cuidaba. Entonces, no conocemos, porque no
nos está cuidando. A veces estamos en la ignorancia, ¿verdad? Perdido por nuestro pecado, y muchas veces el Señor nos ha librado de tantas cosas porque tiene un plan eterno para tu vida y para mi vida. Entonces, por eso es que siempre tenemos que venir siempre humillados delante de su presencia, reconociendo que nada somos y que si estamos aquí es única y exclusivamente por su amor, por su gracia y por su misericordia. Amén. Aparte también, que la palabra especifica, ¿verdad? Aquí dice que a pesar de que nos hemos apartado, ¿verdad? De los hogares, dice que nosotros no conocimos que el Señor nos cuidaba. Y la palabra de Jesús dice algo bien claro. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, dice que si nosotros le negamos al Señor delante de los hombres, Él nos negará, ¿verdad? Delante de su Padre. Y por más que la palabra ahí, que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece siempre fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe qué es lo que le espera al hombre en una eternidad si no está Él en el asunto. Y por eso el Señor siempre está con el brazo extendido, esperando que nosotros nos volvamos en nuestro camino pecaminoso para venir y buscarlo a Él arrepentidamente. Amén. Dice la palabra ahí en el versículo 4, dice, con cuerdas humanas nos atrae, con cuerdas de amor. Fui para ello como los que alzan el yugo sobre su servicio, y puse delante de ellos comida. Amén. Dice, con cuerdas humanas los atrae, con cuerdas de amor, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13? Dice que el amor es sufrido, que no busca lo suyo, que el amor no se parece y que el amor nunca deja de ser, que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor que el Padre ha mostrado para cada uno de nosotros. Aún sabiendo que nosotros hemos fallado, que hemos cometido pecado, ¿verdad? El Señor está ahí esperando por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por el Padre. Amén. El Señor está esperando por cada uno de nosotros en su inmenso amor y en su inmensa misericordia. Amén. Entonces, como dice aquí, y fui para ellos como los que alzan, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio, ¿verdad? Y para quien no sepa lo que significa esto, anteriormente a los hombres para los encadenaban, ¿verdad? Para tenerlos presos, para la redundancia. Pero también se utilizaba algo que se llamaba la cerviz, que es algo que se pone aquí en el cuello para tener a los esclavos. ¿Para qué? Para que sus movimientos fueran limitados. Mas, sin embargo, se dice aquí en su palabra, dice que Él fue para cuando le quita el yugo de sobre nuestra cerviz, ¿verdad? ¿Cuál era ese cerviz? Cuando estábamos perdidos allá en Egipto, en el mundo, como decía la palabra ahí en el versículo 1, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Para qué? Para quitarnos toda aquella prisión de pecado que nos tenía presos nosotros, para traernos a la libertad a la que Jesucristo nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra ahí, versículo 5. Dice, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, y porque no quisieron convertir, porque no se quisieron convertir, caerá espada sobre su ciudad y consumirá sus aldeas y las consumirá a causa de sus consejos. Y por eso es que viene el pecado, porque no tomamos en consideración el consejo de Dios, sino que en nuestra ignorancia, ¿verdad? Dice que estamos perseverando, ¿verdad? En el pecado, en seguir viviendo como bien nos plazca y no como el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Bendito Dios. Entonces, hermanos, aquí la palabra nos está indicando que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones. Entonces, dice la palabra en el versículo 7, atención aquí, por favor. Dice, entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí.
aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Amén. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y eso es lo que pasa, es que la palabra no se trata de tú expresarlo con la boca, ok. La palabra dice que tenemos que confesar con la boca, pero con el corazón es que se cree para la vida eterna. Entonces, si solamente la palabra la llevamos en expresarla con la boca, pero no en hacer la vida en nuestro corazón, entonces de nada nos sirve. Esa es la palabra que somos como un símbolo que retiña, ¿verdad? Como solamente gritamos y decimos, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios esto, Dios lo otro, pero ¿qué pasa? El corazón no está en el Señor Jesucristo. Y para abrir un poco más esa parte, vamos a dirigirnos al libro de Isaías, capítulo 29. A ver qué nos dice la palabra en este aspecto. Libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Amén. Esa palabra dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Este pueblo de labios me honra, solamente es algo de labios, pero ¿qué pasa? En mi corazón no está Jesucristo. Y si Jesucristo no está en el corazón, aunque uno diga tantas cosas, que diga, Señor, yo te amo, Señor, esto y lo otro, no tenemos verdaderamente al Señor Jesucristo. Incluso, es algo así, que en una de las palabras, ¿verdad? Dice que llegará un momento en que las puertas se cerrarán y que llegarán personas tocando la puerta y diciendo, Señor, ábrenos, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, hicimos prodigios, pero el Señor le dirá en ese momento, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque era de labio que estaba honrando al Señor, pero su corazón no estaba de acuerdo a la voluntad de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y como sigue diciendo ahí esa parte, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Eso es lo que pasa. A veces venimos a la iglesia y con cumplir ya nos sentimos cómodos. Cuando venimos el martes, cuando venimos el viernes, cuando venimos el domingo, decimos, ok, ya cumplí, ahora me voy a hacer lo que me gusta hacer. ¿Por qué? Porque es un mandamiento humano que nos está siendo enseñado. Pero la verdad no solamente es de tú aprenderla, sino también tienes que ponerla por práctica. Tú tienes que no es solamente entenderla, sino comprenderla. Pero cuando tú comprendes la palabra del Señor, entonces tú la pones en práctica en tu vida y no solamente se convierte en un mandamiento que te fue enseñado, sino que ahora tú sabes lo que Jesucristo hizo por ti y en agradecimiento tú vienes y te rindes hacia sus pies para buscar más del Señor. Amén. Vamos a volver nuevamente al libro de Oseas. Capítulo 11, ¿verdad? Dice la palabra en el versículo 8: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Abba o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el amor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Amén. ¿Cómo podré abandonarme? O sea, el Señor que se está compadeciendo de cada uno de nosotros, porque lo que está viendo que es en ignorancia, que estamos siguiendo y perseverando en el pecado. Dice que cómo Él podrá abandonarnos a nosotros. Dice, te entregaré yo, oh Israel, para que como le dicen aquellos reyes, ¿verdad? Sino que no, el Señor no haría eso, sino que en su amor y su misericordia, el Señor viene y nos perdona. La palabra nos habla en una parte en el Evangelio que a Jesús le fue llevada una mujer adulta. Dice que le preguntaron en ese momento a Jesús, le dijeron, Señor, mira, Moisés nos dijo, esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio, y Moisés nos dijo que a tales mujeres hay que apedrear. ¿Tú qué dices? ¿Y qué dice Jesús? Jesús dijo que el que esté libre del pecado, que lance la primera piedra.
Dice la palabra que todos, de uno en uno, se fueron yendo, desde los mayores hasta los más jóvenes, ¿verdad? Hasta que solamente quedó Jesús y la mujer. Y en ese momento el Señor levanta la mujer y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenaron? Los que te condenaban. ¿Ninguno te condenó? Dice la mujer: ninguno. Y el Señor dice: pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El Señor en este momento está diciendo a cada uno de nosotros que Él tampoco nos condena. Está diciendo que nos vayamos, pero que no pequemos más. Porque el Señor, cuando viene a nuestra vida, tiene que haber un cambio. Aunque hayamos pecado, aunque hayamos fallado, el Señor nos perdona, pero nos da la condición de que una vez nos perdona, que no pequemos más. Porque la palabra dice que fuimos llamados a libertad y que esta libertad no la podemos tomar. ¿Para qué? Para vivir en el pecado, sino para gozar de la plenitud de vida que nos da Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Y esta libertad, como decía, no es para perseguir, para proseguir el pecado. Como dice la palabra, perseveraremos en el pecado para que la carne se nos abunde. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos hace libre. Y cuando Cristo nos hace libre, entonces ya aquella vieja vida que está en mí ya no puede seguir existiendo, sino que ahora hay una nueva vida. Hay un cambio en cada uno de nosotros. Eso es lo que produce el Evangelio de Jesucristo cuando llega a nuestra vida. Ese cambio que no nos permite seguir siendo igual, sino que hay una vida antes de Cristo, una vida después de Cristo. Y si no estamos en esa vida, tendremos que pensar muy profundamente en el cambio. Amén. Entonces, Dios la palabra ahí: no ejecutaré el amor de mi ira, ni volveré para a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Amén. Dios soy y no hombre. Si el Señor actuara como actuásemos algunos de nosotros, hace rato que todos los que estamos aquí ya nos estuviésemos en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros nos ocupan así y nos ponemos así, ¿verdad? Mas sin embargo, el Señor pacientemente está esperando. ¿Por qué? Porque nos conductamos. Así como dice la palabra de la vida, que algunos la tienen por tardanza, pues Dios está esperando pacientemente que todo ese remanente que ha de ser salvo y que se convierta de sus malos caminos para venir entonces al verdadero camino que es de Jesucristo, que es un camino de vida y de plenitud en el Señor. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer al libro de Amós, ahí adelante. Amós, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice la palabra: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad: publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y yo no sé si ustedes lo pueden entender completamente, pero el Señor me está diciendo de manera irónica. Dice: id a Betel y prevaricar. La palabra Betel tiene un significado que me fue otorgado en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Jacob, me parece, fue que tuvo el sueño, ¿verdad? Dice que él tuvo un sueño. Dice que en ese lugar él veía una escalera grande que descendía del cielo. Dice que veía que ángeles subían y ángeles bajaban, ¿verdad? Dice que cuando él despertó, dijo: cuán terrible es esto. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Dice que Jacob bautizó aquel nombre con el nombre de Betel. Eso es lo que quiere significar Betel. Entonces, aquí está diciendo: id a Betel y prevaricar. O sea, id a la casa del Señor y prevaricar. Dice: aumentar en Gilgal la rebelión, ¿verdad? Que fue un lado, ese otro lugar fue Josué que se murió. Entonces, el Señor como de manera con el que está diciendo, como que vayan a mi casa a cometer la prevaricación y vayan allá a Gilgal a cometer la rebelión. Dice: y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado. Y aquí muchas veces se ha hablado de lo que significa el pan leudado, que hablamos de una apariencia, porque la levadura hace que el pan crezca así, pero cuando tú lo abres,
por dentro está hueco. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Cuidaos de la levadura de los fariseos, porque por fuera se ven como sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y tenemos que tener en cuenta si no estamos actuando como los fariseos, ¿verdad? Que por fuera estamos mostrando una imagen de que todo está bien, pero dentro no está Jesucristo en el corazón. Tenemos que mirar de una manera introspectiva dentro de cada uno de nosotros para analizar si verdaderamente estamos caminando por el Señor o solamente es una apariencia que estamos haciendo. Porque tengo una noticia que se va. Si es para que estés sin una apariencia, no voy a hacer nada. Porque por apariencia nadie entrará en el reino de los cielos. Amén. Y dice ahí, publicar ofrendas voluntarias, ¿verdad? Ofrendas voluntarias, o sea, que lo están haciendo de manera pública, vociferando para ser visto. Porque como dice aquí, no es una ofrenda que fue encomendada, sino que es algo voluntario, que es como que dan las cosas delante de los demás solamente para ser visto por la persona y para buscar su propia gloria. Dice, pues que así no queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y eso es lo que está pasando. Si el Señor ve que nos estamos, ¿verdad?, entregando a la cosa, Él nos deja por un castigo, ¿verdad? Ahora, está en cada uno de nosotros, si después de que venga el castigo a nuestra vida, nosotros seguimos permaneciendo en ese camino, o por el contrario, venimos arrepentidos a los pies de Cristo. Amós, capítulo 5, ahí mismo, versículo 1. De 1 al 4. Esa palabra, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ya la advertencia está hecha, ¿verdad? Para lamentación. Dice, cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 a la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Él nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Buscadme y viviréis, porque ya pensaba para que basta ya el tiempo pasado, ¿verdad?, de vivir como vivían los gentiles, perdidos en su mundo de ignorancia, sino que ahora tenemos que revestirnos del conocimiento de Cristo para llegar a la estatura del varón perfecto. Como se dice por aquí, cayó la virgen de la casa de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su cabeza, sobre su tierra, y no hay quien la levante. Como dice aquí, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que será con 1000 volverá con 100, el castigo presente ahí. Y como dice la otra, y la que será con 100 volverá con 10 a la casa de Israel. ¿Pero qué pasa? El Señor nos hace buscadme y viviréis. Y a veces puedo, pero a veces tenemos que entregar, no a veces, no. Siempre tenemos que entregar nuestra voluntad para darle la oportunidad a que la vida de Cristo sea la que crezca en cada uno de nosotros. En uno de los pasajes, el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos. Y Pedro, uno de los discípulos, le dijo ahí, Señor, una palabra es esta. ¿No viste que los fariseos se sintieron aludidos por ella? ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? ¿Queréis acaso unir vosotros con ellos también? Pero Pedro, con revelación del Espíritu Santo, dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Y es que no tenemos lugar a donde ir. No tenemos absolutamente ningún lugar a donde ir. Al único lugar que podemos ir es a los pies de Cristo, porque es en el único lugar donde podemos encontrar palabras de vida eterna que nos llenen a cada uno de nosotros y que transformen nuestra vida de la antigua manera de vivir a la nueva manera de vivir que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Ahí mismo, capítulo 5, versículo 14. Dice, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, nuestros ejércitos, estará con vosotros como decís. Amén. Así Jehová estará con vosotros como decís.
Y yo puedo, bueno, como papá dice, buscar lo bueno y no lo malo, ¿verdad? El Señor aquí nos está haciendo una invitación a que sigamos, ¿verdad? Lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Cristo. Lo que Cristo nos trae para nuestra vida, lo que Cristo demanda que tenemos que hacer. Eso es lo bueno. Lo malo, lo que es opuesto al Evangelio, lo que es opuesto a la palabra, lo que es opuesto a lo que Dios ha instituido. O sea, que por la palabra dice que tenemos que guiar, dice que cualquiera que le añade o le quita, el Señor quitará su nombre de la vida. De la vida, perdón. ¿Por qué? Porque el Señor dice que su palabra es perfecta y que en ella no hay sombra de variación. Cuando la queremos alterar, le creamos una sombra de variación. Entonces, cuando queremos cambiar, sí, pues yo lo puedo hacer así, así, entonces ya algo que era bueno se convierte en malo. El Señor manda ahí que no, sino que tenemos que hacerlo bueno, que es cumplir la palabra del Señor. Pero fíjense cómo dice esta parte, porque así dice Jehová, Dios de los ejércitos, estaré con vosotros. ¿Cómo decís? Porque lo hablaba anteriormente en el libro de Señor, que Él nos estaba cuidando y no lo sabíamos aún. O sea, el Señor no nos abandonó, sino que Él está todavía presente en Él. Lo está esperando que nos volvamos del mal proceder para caminar como verdaderos hijos e hijas del Rey. Versículo 18, ahí mismo. Capítulo 5, versículo 18. Hay los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. ¿Ven? Hay de los que desean el día de Jehová. Y muchas veces hay gente que está diciendo, ay, que quiera Dios, que Dios venga. Pero en su corazón, Dios no está. Pero ¿para qué me estás diciendo? Si verdaderamente no está en ti, primero tienes que reconciliarte con el Padre, porque ninguno le puede llamar Señor si no es por el Espíritu. Y si tú estás diciendo Señor, pero no tienes el Espíritu Santo en ti, entonces estás aprendiendo un mandamiento de hombre que te fue enseñado y no que tu vida verdaderamente ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Dice, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del oso y se encuentra con el león. O sea, la palabra diciendo aquí en sentido figurado que intentarán correr de un problema, pero se encontrarán con otro. ¿Por qué? Porque en el día de Jehová dice que nadie se mantendrá sobre sus pies, sino que toda vida tendrá que arrodillarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor y Rey de toda la tierra. Amén. Y también dice la palabra que el Señor, sin dejarnos hablar, dice que los echará en el infierno, sin dejarnos hablar. No es que tú vas a venir, porque ahora todos, absolutamente todos nos justificamos. Yo actúo así por eso, yo actúo así por lo otro. Pero Jesús dice que sin dejarnos hablar, dice que nos echará en el lago de fuego, nos será el lloro y el dolor. Entonces, por eso es que tenemos que pensar ahora que tenemos cómo que estamos caminando verdaderamente. Y ahora que me llega a memoria algo que sucedió ayer en mi casa, es que allá en mi casa estaban quemando una basura. Entonces Samuel estaba hablando con un tío mío y le estaba diciendo que él tiene que dejar de proseguir en el mundo del pecado y venir a los pies de Cristo. Decía, sí, yo lo entiendo, pero permanece en lo mismo, permanece. Entonces le dice, tú no lo entiendes, porque si tú lo entendieras, tú cambiaras. Y él había una paja de arroz ahí. Entonces él estaba diciendo, si por ejemplo yo te digo a ti, que si tú de aquí a mañana, tú no tiras toda esa paja de arroz y la mueves a aquel lugar, yo digo que te echaré en ese fuego, ¿qué tú harías? Dijo que inmediatamente que lo haría, comenzaría a quitar la paja de arroz en ese momento para ponerlo en aquel lugar, para que no lo echara en el fuego. Entonces, a él ahí pudo entender, pero sí, es verdad, yo lo haría en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí entendí, porque estaba viendo el peligro claramente. Entonces, eso nos pasa muchas veces, que nos dicen que Dios demanda que su pueblo tiene que ser santo, que no podemos pecar. Nosotros sí, yo lo sé, pero seguimos en el pecado. ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo. Y no se trata de ver. La palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
No somos bienaventurados, que si estamos aquí es porque verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces, versículo 21, dice la palabra: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodías de tus instrumentos. Amén. Y aquí el Señor lo que nos está diciendo es que Él aborreció aquellas cosas que nosotros tenemos por solemne o cosas grandes, ¿verdad? Dice que Él la aborreció. ¿Por qué? Porque aunque para nosotros era algo maravilloso, dice que para el Señor era algo aborrecible. ¿Por qué? Porque estaba cargado de pecado. Es como que, para poner un ejemplo, para que lo vamos a tener mejor, que el culto que sucedió hace unos minutos al Señor, que todos, absolutamente todos, estuviéramos en pecado, pero igual estuviéramos cantando y alabando al Señor. El Señor no aceptaría esa ofrenda. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que si vamos a dar una ofrenda de alabanza para Él, sea limpia, que sea sin mancha, ¿no? Siempre tenemos que venir arrodillados delante de su presencia, en sentido figurado y también en sentido literal, si es posible. Arrodillados siempre delante de su presencia, pidiéndole perdón al Señor Jesucristo para poder entrar con libertad, ¿verdad? A quitar todo peso del pecado, del yugo que está sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entrar, ¿verdad? Con libertad. Porque como dice aquí: y si me ofrecieren vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, ¿verdad? Y recuerdan la palabra en el libro de Samuel, cuando Dios le dijo a Saúl, cuando fuera Amalek destruyese todo. Dice que Saúl dejó todo lo engordado de Amalek, supuestamente para ofrecerse al Señor. Pero eso no fue el mandato del Señor. El mandato del Señor fue: destruye todo lo que hay. Saúl lo hacía para voluntariado. Entonces fue algo abominable para el Señor. Y no dice que lo desechó de su presencia. Por cuanto no escuchaste la voz de mi palabra, yo ahora te desecho de mi presencia, y ya no serás rey sobre Israel, sino que otro reinará sobre ti. ¿Por qué? Porque en ese momento Él estaba haciendo su voluntad y no lo que Dios había pedido. Entonces, cuando vayamos a traer una ofrenda para el Señor, sea una ofrenda de sacrificio, de alabanza, una ofrenda para acá, para los diezmos, siempre tenemos que congregar con un corazón limpio delante de Dios, para que el Señor acepte esa ofrenda. Porque, como siempre dice el hermano Chico, si tú no estás en paz con el Señor, tu oración no pasa ese techo. Ahí se queda. Por eso siempre tenemos que venir postrado delante de su presencia para pedir al Señor que nos perdone y que se pueda entrar con libertad a alabarle y a bendecirle. Amén. Dice la palabra ahí: pero correrá el juicio como las aguas. Ya el Señor habló de que no aceptará. Ahora está hablando del castigo. Pero correrá el juicio como las aguas, y la justicia como impetuosos arroyos. ¿Por qué? Porque el Señor demanda que tiene que hacerse justicia. Se habla que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y es paz. Pero cuando estamos prosiguiendo el pecado, viene la muerte, que es la separación de Dios en nuestra vida. Dice ahí: me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, ¿o casa de Israel? Es una pregunta, ¿verdad? Dice: antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch, y Quirún, ídolos vuestros, y las estrellas de vuestros dioses que os hiciste. Y fíjense cómo el Señor está diciendo en ese momento: antes bien, llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloch. Moloch era un dios que se adoraba en aquel entonces, en el cual era como una estatua que tenía la boca abierta y encendía fuego que se sacrificaba a los dioses ahí. El Señor dice que antes de ofrecer sacrificio a vuestro Moloch, o sea, se lo está atribuyendo como que ese es su Dios y no que Él mismo, porque por la obstinación del pueblo de Israel. Entonces, ahí podemos ver verdaderamente cómo el pueblo ha sido construido.
siempre en en pecado. El Señor siempre levantaba jueces, levantaba profetas para que el pueblo se volviese, ¿verdad? El Señor permitía que vinieran, ¿verdad?, calamidades, que vinieran el castigo, se trata para que el pueblo prosiguiera al arrepentimiento. Como decía al principio, el amor de Dios tiene que estar acompañado del carácter, porque si es todo amor o si es todo carácter, entonces no podemos ser salvos o se tendría que aceptar tal y con nuestro pecado. Sin embargo, así el Señor hace un balance entre su amor y su carácter para perdonarnos, ¿verdad? Entonces, después de tantas cosas, ¿qué podemos hacer en ese momento? Después de ver tanto que cuando las cosas, pues sucedió algo interesante. Dice que Dios, al no ver que había nadie, absolutamente nadie, que pudiese ser cargo de nuestro pecado, porque dice que la sangre de los machos cabríos, de los becerros y de todos los animales que sacrificaban, dice que no podía cubrir el pecado del hombre, y no lo cubría de manera parcial. Entonces, Jesucristo, al ver que no encontraba ninguno, dice que dijo: Señor, yo lo haré por ellos. Yo haré por ellos. Dice que se quitó toda su gloria de Dios, dice que vino a la tierra a aparecer como uno de nosotros. Esa palabra que fue tentado absolutamente en todo. Ahí el Señor está mostrando su gracia y su misericordia con cada uno de nosotros. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos a buscarlo. Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. ¿Entienden? Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La mayor prueba que Dios puede hacer es eso. Porque no solamente Él entregó su vida por nosotros, porque si no para eso, hay padres que han entregado su vida por sus hijos, esposos que han entregado su vida por su esposa. Pero Jesucristo dice que entregó su vida por toda la humanidad, a pesar de que vivimos la espalda. Esa es la mayor prueba de amor que el Padre ha podido mostrar a cada uno de nosotros. Que no le importó la condición en la que estábamos, sino que Él vino: no, yo voy a morir por ti, yo voy a morir por ti. ¿Para qué? Para que esa relación que estaba rota con mi Padre sea restaurada a través de mi sangre. Entonces, el Señor ahí está mostrando, ¿verdad? Porque la ira de Dios demandaba un sacrificio que pudiera cubrir todo el pecado. Y Dios, al no encontrar a nadie, dice que en ese momento se proveyó de un cordero. ¿Cuál fue? Su hijo amado. ¿Para qué? Para que Él entonces viniera y ofreciese el sacrificio perfecto para cubrir todos nuestros pecados. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y por último, mis hermanos, vamos a dirigirnos a Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Amén. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el futuro socorro. Amén. Gloria al Señor Jesús. Padre, bendice, Señor Sus, a los hermanos de las redes sociales, en nombre de Jesús.